Bien, continuamos con los cálculos de este problema 5. Primera cosa que nos damos cuenta, el ángulo I es igual al ángulo R. Esto es ley de reflexión. Ondas. Entonces, el ángulo R viene a ser igual entonces al ángulo I, que es 60 grados. Porque el ángulo I, de acuerdo a los datos, era 60 grados. Y si I es igual a R, entonces R también vale 60 grados. Estoy llegando Muentes, atrasadita. Muy bien, una vez que tengo el ángulo R, puedo encontrar el ángulo R', recordando la fórmula seno del ángulo I sobre el seno del ángulo R'. Este es igual a un valor n que se llama índice de refracción. Esta es ley de refracción de ondas. Si aquí despejamos seno de R', entonces va a ser igual al seno del ángulo I dividido para n, que es el índice de refracción. Entonces seno del ángulo R' será seno de 60 grados dividido para el valor de n, que en el problema era igual a 4 tercios. Bien, una vez que tengo así, diría entonces que el seno del ángulo R' igual al seno de 60, 0,866, seno de 60 creo que es 0,3. Sí, aproximadamente. Dividido para 4 tercios, que nos da 1,333. El 3 es periódico, ¿no? Entonces dividido para 1,3333.
Esto me va a dar 0,6495 y así, ¿no? Aproximadamente. Use la calculadora. Luego, pues, podríamos decir que el ángulo R' es igual a la función seno a la menos 1 de 0,6495. El ángulo entonces R', usando la calculadora, sería así seno de ese valor, un valor aproximado de 40,5 grados, dejándolo solo en grados, ¿no? Esto sería el ángulo de refracción. Entonces aquí es el ángulo de refracción. Bien, ahora el ángulo alfa, si usted observa la gráfica, es este ángulo. Lo que hemos encontrado es el ángulo R, que es el de acá arriba, y el ángulo R', que es el de aquí abajo. Y me están pidiendo este ángulo alfa. Entonces, por geometría, yo sé que la suma de los tres, R más alfa más R', si sumo yo estos tres ángulos, debe dar 180 grados, porque aquí es una recta normal, ¿verdad? Entonces, la suma de estos tres ángulos consecutivos me da 180 grados. Entonces, volviendo a los cálculos, podría decir, en la figura se tiene el ángulo R más el ángulo alfa y más el ángulo R' es igual a 180 grados. Como yo solo quiero el ángulo alfa, entonces debo despejar y decir que este es igual a 180 menos el ángulo R menos el ángulo R'. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces el ángulo alfa sería 180 grados menos el ángulo R, que es 60 grados, menos el ángulo R', que es 40,5 grados. Entonces el ángulo alfa sale ¿cuánto? 180 menos 60 sería 120 menos 40,5 me da 79,5 grados.
Esta sería entonces la respuesta. Es la respuesta. 79,5 grados. Es el ángulo que me estaban pidiendo y que lo graficamos en la figura como ángulo alfa. Este ángulo entonces es el que hemos determinado, ¿no? Porque nos pedían la dirección entre ondas reflejadas y ondas refractadas. Y a eso le habíamos puesto ángulo alfa. Bueno, hasta ahí el problema 5. Vamos al problema 6. Problema 6. Tiene una intensidad sonora de 3,8 por 10 a la menos 8 vatios sobre centímetros cuadrados. Ya le pongo los valores. ¿Cuál es el valor de la intensidad en decibeles? Bien, ese es el problema 6. Aquí son cuadrados y aquí pusimos menos 5 vatios por centímetros cuadrados. Bueno, ponemos entonces datos. Para los datos hay que considerar el valor que me dan. Que se llama intensidad en vatios por centímetros cuadrados. En este caso, 3,8 por 10 a la menos 5 vatios por centímetros cuadrados. Bien, esa es la intensidad que me dan. Luego agregamos un valor que siempre es el mismo y se llama intensidad 0 y corresponde a un valor ya establecido. Eso es I sub 0, 10 a la menos 16 vatios sobre centímetro cuadrado, que es la intensidad más débil, ¿no?, que puede receptar el oído humano. Y nos piden la intensidad en decibeles, que también se lo identifica con la letra B. En este caso es intensidad del sonido. Muy bien. Entonces se entiende
estamos hablando de el oído humano. Entonces hay un sonido que se está propagando mediante ondas y es receptado por el oído humano, ¿no? Bueno, la idea es esa. A ver si lo mejoramos. Trato de hacer una oreja, digamos, ¿no? Conducto auditivo. Y acá tenemos una lámina, ¿no? Que es el tímpano. Correcto. Entonces, todo esto corresponde, pues, al oído humano. Entonces, aquí tenemos ondas sonoras y por acá pues tenemos oreja, conducto auditivo, tímpano, bueno, ustedes saben más biología que yo, seguramente. Bien, entonces queremos saber cuál es la intensidad en decibeles. Entonces vamos a ir viendo con qué intensidad ingresa aquí, ¿no? El sonido. A esto le llamamos D, ¿no? Bueno, estamos haciendo entonces una figura. Bien, para los cálculos, recordamos una fórmula, ¿no? Que nos dice que la intensidad del sonido en decibeles es igual a 10 logaritmos de I sobre I sub 0 decibeles. Bueno, reemplazamos, quedaría 10
logaritmos del valor I, que es 3,8 por 10 a la menos 5. Esto es vatios sobre centímetros cuadrados. Bueno, esto hay que dividir prolongamos más esta línea bien, ya. Dividimos para la intensidad 0, que es 10 a la menos 16 vatios sobre centímetros cuadrados. Y ahí nos van a quedar decibeles, lo que tenemos en la fórmula. Se eliminan estos vatios y me queda que la intensidad en decibeles es igual a 10 logaritmos. Hacemos uso de la calculadora. 3,8 por 10 a la menos 5 dividido para 10 a la menos 6 a menos 16. Entonces es fácil obtener el valor de 3,8 por 10 a la 11 sería, ¿no? Positivo. Y quedaría decibeles. O sea, de todo esto quedan decibeles. Entonces buscamos el logaritmo de eso con la calculadora y eso lo multiplicamos por 10 y debe salir 115 aproximadamente 80 decibeles. Bien, casi estamos en el umbral máximo permisible para el oído humano. Ustedes saben que estamos cerca de 120, que es el máximo. O sea, ya produce un poco de dolor, ¿no? Porque estamos cerca del umbral máximo soportable. 115.8 o 0.80 decibeles. Entonces esta es la respuesta. Bien, eso cuando nos piden en decibeles. Muy bien, pasamos al problema 7. Entonces tenemos acá 7.
convertir la intensidad del sonido de 75 decibeles en vatios sobre metros cuadrados. Convertir la intensidad del sonido de 75 decibeles en vatios sobre metros cuadrados nos pide. Muy bien, sacamos los datos. Estos datos serían B 75 decibeles. Nos piden I y trabajamos con el valor de I sub 0, 10 a la menos 16 vatios sobre centímetros cuadrados. Esto puede llevárselo a vatios sobre metros cuadrados y quedaría 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados. Recuerde que un metro cuadrado es 10.000 centímetros cuadrados, por eso se reducen en 4 unidades los exponentes. Esos serían los datos. Obviamos la figura porque es una conversión. Entonces tenemos cálculos. La fórmula es 10 logaritmo de I para I sub 0 decibeles. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces hay que despejar I. Entonces aquí tendríamos que poner B sobre 10 igual al logaritmo de I para I sub 0 decibeles. Entonces, para eliminar ese logaritmo a un lado, tenemos que poner del otro lado antilogaritmos. Antilog. De D sobre 10 debe ser igual a I sobre I sub 0 decibeles. Entonces despejamos I. Y quedaría I sub 0 por el antilogaritmo
de B sobre 10. De B sobre 10, ¿verdad? A ver, entonces aquí tenemos que corregir, ¿no? Y sub 0. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Bueno, aquí sería I sobre decibeles sería, ¿no? Porque aquí estaría multiplicando el decibel. Bueno, vamos a ver este decibel que está aquí. Al despejar I pasaría a dividir al otro lado. Bueno, pero obviemos esa unidad. Después vemos qué hacemos. Tenemos entonces que reemplazar. A ver, quedaría entonces I igual a I sub 0, 10 a la menos 12, vatios sobre metros cuadrados por el antilogarismo ¿de qué? El valor de B, 75, sobre ¿cuánto? Sobre 10. Bueno, como arriba y abajo son decibeles, se eliminan de una vez. Por eso solo queda número, ¿no? Bueno, esto sería intensidad igual y es a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado por el antilogarismo de 7,5 sería aquí, ¿no? Entonces me va a dar 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado por, y aquí utilizamos la calculadora. Entonces sería zip lot y ponemos 7,5, ¿no? Edad 31.
Esto sería 31.622.000. 776,6. A multiplicar eso por 10 a la menos 12. Entonces me da en la calculadora me sale 0,4 ceros 31,62, algo así. Vatios sobre metro cuadrado. Pero generalmente eso se expresa en notación científica y sería alrededor de 3,16 por 10, 2, 4, 5, sería la menos 5 vatios sobre metros cuadrados. ¿Qué sería la respuesta que me están pidiendo? ¿Sí? Esto ya es la respuesta. Entonces se puede hacer el trabajo inverso, ¿no? Aquí nos pidieron convertir de decibeles a vatios por metro cuadrado. Entonces todo ese proceso es el que hay que trabajar, ¿no? Entonces, como ven ustedes, esta parte está en decibeles arriba y este 10 que pasó a dividir debe ir acompañado del decibel, por eso es que se elimina aquí. Bueno, en todo caso, este es el proceso del despeje. Cuando hay logaritmo, se reemplaza, se utiliza la calculadora para sacar el antilogaritmo. ¿Cómo se hace eso? Se coloca Shift y luego la tecla que dice logaritmo. Ahí le sale la base 10 y usted coloca solo este valor como exponente, 7,5, y le va a salir esta cantidad. ¿Sí? Y esa cantidad pues hay que multiplicarla por 10 a la menos 12, pegarlo de aquí. Finalmente se reduce a notación científica, que es la respuesta. Bueno, hasta ahí la clase de hoy porque se agotó el tiempo.